día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, y sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarlo. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que él toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó en qué lugar debía de nacer el Mesías. Y le contestaron: en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Tú, Belén, en territorio de Judea, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que se había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con el encargo: averigüen con precisión lo referente al niño, y cuando lo encuentre, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto, la estrella que se les apareció en Oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después de advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Feria de la Navidad ya está terminando, hermanos y hermanas, este periodo tan precioso del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, y con la celebración de la Epifanía, que también pues la vemos en cultura y tradición como la fiesta de los Tres Reyes Magos, culmina hoy este periodo tan precioso de el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor y todo lo que esto envuelve. Hoy la palabra de Dios nos va a ubicar, hermanos y hermanas, en un escenario nuevamente de Belén, del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, pero en ausencia de pastores que vinieron a adorar al niño Jesús. Hoy se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento en Belén a aquellos que vienen del oriente, hermanos y hermanas. Y aquí hay envuelto un significado muy grande, porque estos tres personajes que señala la palabra de Dios vienen del oriente, no eran judíos, no eran hebreos, tampoco esperaban al Mesías. Estos tres hombres, hermanos y hermanas, tampoco podemos decir que eran cristianos, y llegaron hasta allí para adorar al niño Dios. Hoy hay un mensaje muy especial en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y fíjate que la idea fuerza que quiero presentar hoy al culminar este tiempo de bendición es esta: la salvación no es propiedad exclusiva de un pueblo. Eso queda de manifiesto hoy en la palabra de Dios. La salvación no es propiedad exclusiva de un pueblo. Y hoy, hermanos y hermanas, te invito a que reflexiones conmigo en ciertas cosas que pasan en la vida, y especialmente cuando hemos celebrado Navidad, hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos vivido una experiencia algo más allá de lo religioso, en lo espiritual, con el nacimiento de Cristo. Hay personas que no celebraron Navidad. Hay personas que no se preocuparon por el nacimiento del niño Dios en su corazón. Hay personas incluso en nuestra familia, hermanos y hermanas, que están algo alejados del adorar al niño Dios que nos ha nacido. Te pregunto yo hoy, hermanos y hermanas, al concluir el periodo de Navidad y lo que estamos celebrando, tú y yo hemos vivido este gozo y esta alegría. Tú y yo estamos contentos iniciando un nuevo año llenos de la bendición de Dios, y para enfrentar toda la bendición que venga y los retos que vengan en el desafío de la vida con la fe. Pero te pregunto, hermanos y hermanas, ¿te encuentras tú por casualidad en una familia que está mixta o está dividida en términos de que algunos creen y otros no creen? ¿Que algunos son casi paganos o algunos son incrédulos? ¿Qué mensaje nos manda la palabra de Dios hoy a nosotros, hermanos, para nosotros hacer algo por ellos? De alguna forma, hermanos y hermanas, Dios concede su favor y su gracia a los que no le reconocen. ¿Te has preguntado tú eso? Porque hay personas en nuestra familia que no lo reconocen. ¿Y cómo atiende Dios a aquellos, hermanos y hermanas, cuyo corazón se cierra
completamente a su plan. Estas 3 preguntas son muy importantes para nuestra vida, hermanos y hermanas, porque no nos podemos quedar solo nosotros con el haber alcanzado el reconocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador, sino que en agenda de nuestro apostolado y misión están aquellos que no han recibido el Señor. Si quieres contestar estas preguntas, si quieres herramientas para solucionarlo, este es el programa que te va a ayudar hoy con un granito de arena para que puedas tenerlo como recurso. Es una fiesta de niños y la tradición y la costumbre nos lleva a celebrar esta fiesta, pues, y fíjense cómo es en el nuevo año. Nosotros terminamos los años siempre en diciembre con el nacimiento de Cristo y nosotros empezamos los años también con el nacimiento de Cristo. En una temática del nacimiento de Cristo un poco pues extraña, porque no hay una situación de pastores, sino de estos 3 personajes que vienen del oriente, tradicionalmente conocidos como Melchor, como Gaspar y Baltasar. Melchor pues asociado como rey de Persia, Gaspar como rey de Arabia y Baltasar como rey de la India, hermanos y hermanas. Y ahí están. Esta gente realmente no son magos. La palabra magos que utiliza el Evangelio no es del mago que hace magia y saca de una chistera pues un conejo, o es un ilusionista que nos hace ver cosas donde no están o aparecer cosas donde no estaban. No es ese tipo de mago, no es ese tipo de magia la de estos 3 hombres. Estos 3 hombres están asociados como también sacerdotes, astrólogos, hermanos y hermanas. Esa prácticamente era su profesión y a eso se dedicaban, a contemplar los cielos, a mirar las estrellas y a ver lo que tenían esas estrellas escritos. ¿Para qué? Para las profecías, el cumplimiento de ellas, lo que podían estar anunciando, los oráculos que se veían en el cielo. Y por ello es que ellos identifican que hay una estrella que avisa en el cumplimiento de alguna profecía el nacimiento de Jesucristo el niño. Es impresionante ver a esta gente que no son cristianos, que no son judíos, a esta gente que son astrólogos prácticamente viviendo hasta donde está Jesucristo. Y aquí es que empieza todo esto a tener un sentido, hermanos y hermanas, propio para un avance más profundo de lo que es el conocimiento de la Navidad. Recordar que estos 3 hombres ofrecieron oro, incienso y mirra es saber que aquí está envuelta la identidad y la misión de Jesucristo hasta el extremo, porque el oro se le ofrece a un rey y Cristo Jesús es rey, porque el incienso está reservado para Dios y Jesucristo, el niño, es Dios, y la mirra es un ungüento y un aceite que se reserva para el difunto. Prácticamente este niño llamado Jesús, al que hoy nace, le espera una misión hasta el grado que tendrá que dar su vida para cumplirla. Es un misterio todo lo que ocurre aquí, hermanos y hermanas, y no viene de gente de Israel, no viene de gente judía, y de cristianos mucho menos, porque apenas están haciendo el cristianismo. La Epifanía entonces, ¿qué es, hermanos y hermanas? La Epifanía es una manifestación de la salvación de Dios. Es una manifestación de la salvación de Dios. Las promesas, hermanos y hermanas, de parte de Dios se extiende no solamente a un grupo de personas, sino que aquí se entiende con la Epifanía que el nacimiento de Cristo no es para un pueblo exclusivo, que la salvación no es para un pueblo exclusivo, que es para todos, porque ahí están esta gente que son de Oriente, porque ahí están esta gente que son paganos. O sea, otros pueblos también se van a beneficiar de este niño y del plan de Dios. Esto envuelve a toda la humanidad, hermanos y hermanas, hayan creído o no hayan creído. La salvación no será propiedad exclusiva de ningún pueblo. Eso brota del mensaje y la interpretación de hoy. Es para todos los pueblos. Y el pueblo es el gran pueblo de Dios. Es decir, todos los seres humanos, hermanos y hermanas, que se abran a la buena noticia de la salvación, ahí está Cristo para ellos, todos los pueblos. Así que tenemos una universalidad, hermanos y hermanas. Tenemos una bendición en el nacimiento de Cristo que abarca a todos. Y cuando estamos diciendo todos, envuelve al que cree y al que no cree. Envuelve al grande y al pequeño. Envuelve al que escuchó o al que no escuchó. Y ahí empieza a haber para nosotros respuesta a lo que decíamos ahorita, hermanos y hermanas. ¿Por qué nos preocupa? No podemos ser egoístas y quedarnos nosotros como que yo lo reconocí, yo lo adoré, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es mi Dios. ¿Y los demás?
Porque a veces tenemos unos conflictos en la casa, hermanos y hermanas, donde unos creen y otros no creen, donde unos reconocen y otros no reconocen, y donde muchos se cierran al plan de Dios. Y esto pasa en el matrimonio y pasa en la familia. Y esto, hermanos y hermanas, nos tiene que tocar seriamente, porque aquí tenemos que hacer algo para eso. Dos actitudes se ven bien claramente en el pasaje que hoy tenemos, hermanas y hermanas, y es el corazón de los poderosos de Israel. El corazón de los poderosos de Israel se cierra ante la pequeñez del niño de Belén, totalmente cerrados, ¿no? Y aquí tenemos que hablar en el sentido de que los sabios de Israel, hermanos y hermanas, conocen la Escritura, saben escudriñar la Escritura, las sagradas Escrituras, pero no conocen y no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Eso se ve hoy. El poderoso de Israel, los poderosos de Israel, hermanos y hermanas. Tenemos a un Herodes, hermanos y hermanas, en plena simulación, en pleno engaño con estos tres hombres, los magos de Oriente. Vayan y búsquenlo, díganme dónde está, porque yo también quiero ir a adorarlo si ha nacido el rey. Superficialmente cualquiera diría qué buen hombre, qué buen rey, qué buen príncipe este que quiere ir hasta allá y adorarlo. Pero no, se encerraba dentro y en lo profundo un gran misterio, que era que el ataque, el asesinar, y todos ya lo vivimos y lo celebramos el 28, ¿no? Con aquello de los santos inocentes, la gran matanza, la gran masacre. En la profundidad decíamos, allí habita el pecado, allí está Satanás. Por lo tanto, aquellos que eran poderosos en su tiempo, hermanos y hermanas, no reconocieron, no dieron con el niño, porque realmente no estaban preparados para recibirlo, no se habían esforzado en cambiar su corazón, no habían escuchado y no habían hecho caso a lo que tal vez le decían y le aconsejaban. Eso pasa también en nuestra familia, eso pasa también entre nuestros amigos, los que se cierran, los que no escuchan, los que no quieren, los que no les importa, los que no ven que hay un buen propósito o que añade algo bueno para mí, como hemos dicho en otros casos. Mientras que estos sabios de Oriente, hermanos y hermanas, hacen algo increíble, ¿no? Se dejan guiar por medios naturales, por una estrella natural. Al pagano lo lleva hasta donde está Dios. Quiere decir que Dios se vale de ciertos signos, hermanos y hermanas, y aunque no sean religiosos, para atraer a otras personas. Y eso a nosotros nos da esperanza también hoy en la Epifanía con aquellos de nuestra casa que tal vez están viviendo una vida apartada, una vida alejada, que no practican la fe, que están ausentes de las cosas de Dios, que no están con Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar algunos medios, hermanos y hermanas, naturales para acercarlo, y ahí es que nosotros tenemos que abrir los ojos. Los gentiles, en segundo lugar, hermanos y hermanas, los que no creen, los paganos, los extranjeros, hacen algo importante hoy. Es que abrazan la fe, es que se acercan a Dios. Y lo hacen porque lo hacen no como hicieron los poderosos para rechazar al niño en su humildad, sino que estos que se rebajaron de su realeza. ¿Para qué? Para reconocer en la pobreza del niño Dios, en la humildad, en la pequeñez de aquel niño, la gran revelación de la propuesta salvífica de un Dios, de nuestro Dios, a toda la humanidad que le busca con sincero corazón. Quiere decir que hay que rebajarse, hermanos y hermanas. Quiere decir que hay que quitar ciertas cosas en la vida para poder ver claramente que el que le busca con sincero corazón lo va a encontrar. Ayudar a otros a buscarlo con sincero corazón. Ayudar a otros a quitarse mucho de lo que los ata. Está en nuestra misión, hermanos y hermanas, para que ese esposo regrese a la casa de Dios, para que esa esposa vuelva a los caminos del Señor, para que esos hijos que se han despegado en la adolescencia o en la juventud, se han alejado, se sienten incómodos en la iglesia, no quieren saber mucho de Dios, no se envuelven con las cosas de Dios, para que regresen al camino de Dios. Hay que tener paciencia y hay que esperar que haya signos también, hermanos y hermanas, que les ayuden, signos naturales que les ayuden a ver el camino que lleva a la propia salvación. Aquí es importante recordar, hermanos y hermanas, que si en algunas ocasiones se nos llama a nosotros los cristianos a reconocer los signos de los tiempos, hay que reconocer los signos de tu tiempo. Reconoce también los signos de tu tiempo. Signos de los tiempos, pero signos de tu tiempo, signos de mi tiempo.
Y hoy la palabra de Dios nuevamente con el nacimiento de Cristo reconoce el signo de tu tiempo en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en lo que estás viviendo. ¿Qué signo exclusivo hay ahí, hermanos y hermanas? Para que sea el momento de hablar de Dios, que sea el momento de ayudar en la conversión, que sea el momento de acercar a la casa del Padre, porque también para ellos ha nacido Jesucristo, porque la salvación es universal, porque la salvación es para todos, no es exclusiva, no se puede secuestrar. El plan de Dios, la misión de Dios, el apostolado que tiene con nosotros no es solo para nosotros, y nosotros no podemos caer en egoísmo, tenemos que ir a que también a tratar de transmitir, a llevar ese mensaje para que otros reconozcan lo que nosotros hemos reconocido. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no habrá salido una estrella por nuestro camino? Una estrella que guía, una estrella que utiliza a Dios, un signo que utiliza a Dios. Esta estrella, hermanos y hermanas, es como un faro. ¿Qué hace un faro en la costa? Avisa, ¿verdad? Casi como una luz que advierte al buque, al barco, al navío, que está cerca de tu destino, está cerca a donde quieres llegar. Pero tienes que tener cuidado, ¿sabes por qué? Porque aquí la profundidad de las aguas ya no es tan alta como en alta mar. Aquí hay piedra cerca porque en la costa, aquí hay arena. Puedes tocar el fondo si no sabes manejar todo esto, los arrecifes están por ahí, ten cuidado. O sea, el faro advierte que hay cercanía y el faro advierte que también, hermanos y hermanas, hay que tener unos cuidados. Esa es la estrella que necesitamos nosotros, que salga como un signo para muchos en nuestro camino, para muchos en la casa, que envíe Dios esa estrella que guía los corazones de aquellos que están un poco endurecidos, hermanos y hermanas, y apartados, para que les sirva como un faro, como una guía. La luz, la estrella siempre sale en la noche. La estrella siempre sale en la noche y sale en la noche porque es que se puede ver. Y en la oscuridad se ve la luz de la estrella. Y la luz de la estrella siempre ha significado que es la guía, hermanos y hermanas, que alumbra el camino, que nos dice por dónde llegar, y si la sitúo y la ubico bien, sabré cómo llegar. Aquí hay que ver, hermanos y hermanas, que a veces la gente ha creído en Dios, pero se han desviado de la ruta que era correcta o la ruta indicada por parte de Dios. Una de las cosas que hace Dios aquí en la palabra de Dios es que le cambió la ruta a estos hombres. Estos hombres, si no hubiesen recibido en sueños la advertencia de que cambiaran la ruta y que no regresaran por el camino que regresaron, que llegaron, ellos llegaron por el camino donde habían parado en palacio, porque ellos creían que el rey nacía en un palacio. Pues fueron a parar a palacio, porque allí supone que está el rey, pero no era allí. Algo les pasó en el camino, se desorientaron, algo les pasó con la profecía, hermanos y hermanas. La estrella se les desapareció, porque la misma palabra de Dios dice, cuando volvieron a ver la estrella, luego que salieron de palacio, entonces siguieron hacia Belén. En algún momento se les desapareció la estrella, o la confundieron, o no la vieron. Pero son advertidos en sueño, cambien su ruta. Y claro está, hermanos y hermanas, para que alguien pueda acercarse al Señor en nuestra familia, que pueda estar un poquito desorientado, es necesario que cambie la ruta. No vuelvas por ese camino. O sea, si quieres llegar a Cristo, ese no es el camino que conduce. Hay que dejar que el Señor nos cambie la ruta. Hay que dejar que el Señor nos saque del camino que estamos recorriendo y tal vez los puentes que ya pasamos no podemos volver a pasar por ellos. Porque hay gente que llega a Dios por el camino de la dificultad, por el camino de grandes pecados, por el camino de tocar fondo, hermanos y hermanas, sí. Y hay gente que llega por ese camino, por el camino difícil, por el camino donde se suda, donde uno se arrastra, donde uno está pegado del pecado. Es camino y ruta difícil. Y cuando llegamos a Él, no vuelvas por ese camino. Cambia la ruta. Y hay que advertirle a mucha gente, hermanos y hermanas, ese camino, aunque sea tortuoso, que tú estás viviendo, que te aleja, que estás separado de Dios, si yo estoy presente y te hablo acerca de Dios, yo puedo ser esa estrella. Yo puedo ser ese faro en el camino que te guía, pero no puedes regresar por ese camino. Difícil a veces de comprender esto, hermanos y hermanas, pero es solución y es bendición. O sea, no vuelvas por ese camino. Esto me hace recordar el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer sorprendida en fragante adulterio.
¿no? Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Ahí está, vete, o sea, regresa, pero no peques más, no vuelvas por el mismo camino. Cambia de ruta. Eso es lo que está diciéndole Cristo a aquella mujer. Has recibido el perdón, has llegado, estabas envuelta en el pecado, ha sido un camino difícil llegar a Cristo, claro que sí. Tuvo que venir arrastrándose con miedo y su vida en peligro, amenazada de que aquellos hombres mayores la habían enjuiciado, la habían sentenciado a la pena de muerte y con piedra iban a acabar con su vida. Amenazada su vida, arrastrándose, llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Camino difícil, pero llegó. Algunos tienen que pasar por eso, hermanos y hermanas. Porque algunos son ovejas perdidas, pero algunos son hijos pródigos que se van, que piden todo, que se adelantan, que creen que pueden. Y después cuando tocan fondo, cuando se ven deseando comer la comida de los puercos, de los cerdos, el animal prohibido, el animal de la idolatría, entonces dicen, debo de regresar a la casa del Padre. Hay un camino que lleva a algunas personas que les va a llevar a Cristo, pero no es el camino que tal vez nosotros hemos vivido. Más fuerte, hermanos y hermanas. Y tenemos que hacer énfasis. Si has llegado, cambia la ruta, no vuelvas por ese camino. ¿Me estás entendiendo lo que estamos diciendo? En el nombre de Dios, tú y yo tenemos que ayudar con esa luz que nace, con una salvación que se abre para todos, hermanos y hermanas. Ayuda, sé esa luz, esa lámpara, esa guía, hermanos y hermanas. Porque algunos saben hacia dónde van, pero no saben por dónde van. Y eso lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Algunos saben para dónde van, pero no saben por dónde van. Eso les pasó a los Reyes Magos. Eso le pasó a estos tres hombres. Sabían para dónde iban, pero no sabían por dónde iban. Por eso terminaron en palacio. Dios le cambió la ruta y esta es la forma de llegar. Y la luz y la estrella sale otra vez para ustedes. Algunos en nuestra casa están así, hermanos y hermanas. Esposo, esposa, padre, madre, hijos, hermanos, amigos, que necesitan este encuentro con Jesucristo el Señor. Algunos saben, hermanos y hermanas, lo que tienen que hacer, pero no saben cómo hacerlo. Y ahí está la luz. Y ahí estamos nosotros como guías, también pidiéndole a Dios que nos ilumine para iluminar a otros. Saben, hermanos y hermanas, lo que tienen que hacer, pero no cómo hacerlo. Y ahí es que se estanca mucha gente. Ahí es que mucha gente tiene problemas y como que no salen a flote. La lectura de hoy, hermanos y hermanas, señala para nosotros también tener en mente que de alguna forma nosotros no podemos ver exclusivamente nuestra iglesia católica como que Cristo nació solo para nosotros. Aquí hay que saber diferenciar, hermanos y hermanas, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios son más que los católicos? No. El pueblo de Dios también son los cristianos. Envuelve a todo el que cree en Dios. Y si hoy la palabra de Dios nos dice que se hace universal la manifestación de Dios, la salvación de Dios para todos los pueblos, para todas las naciones, nosotros no nos podemos limitar a que al tener la verdad, como confesamos, pues Dios es nuestro nada más. Israel tuvo ese problema, hermanos y hermanas. Somos el pueblo de Dios, somos pueblo de su heredad. Él nos dijo, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo, y exclusivamente para nosotros. Y Cristo vino a cambiar eso, a abrir las puertas, porque la salvación es para todos, y vendrán de oriente y vendrán de occidente a conocer al Señor. Algo que nos enseña esta fiesta es: ten cuidado, hermanos y hermanas, pueblo de Dios, y Cristo viene para todos. Cristo es Rey de todos. Cristo es Dios de todos. Cristo viene a salvar a todos. Cristo viene para que todos lo escuchen, no solamente un grupo. Y a veces pensamos que si yo lo encontré y otro no lo encontró, pues es su problema. Yo no me puedo meter en eso. Aunque la salvación sea individual y particular, siempre yo tengo que estar en misión de que otros conozcan la verdad, lleguen al conocimiento de esa verdad y se salven en el nombre de Dios. Y esto no lo podemos ninguno de nosotros olvidar en el camino, hermanos y hermanas. La segunda lectura de hoy, que no podemos pasar por alto, hermanos y hermanas, es una lectura también que nos pone a tono con lo que estamos diciendo y la vamos a utilizar de complemento. Es la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 3 y pueden leer desde los versículos 2 al 6. Ahí lo que habla Pablo, hermanos y hermanas, es de la distribución de la gracia de Dios a favor de todos. La distribución de la gracia de Dios a favor de todos, de los que creen y de los que no creen, de los que están con Dios y de los que no están con Dios, siempre
con la esperanza de que regresen a la casa de Dios. Pablo dice ahí, en esa segunda lectura de hoy, hermanos y hermanas, que también los que no están con nosotros, que también los que no le han adorado, que también los que no están creyendo, son coherederos también, son miembros del cuerpo y son partícipes de las mismas promesas de Cristo. Fíjate qué bendición. Si hay alguien en tu casa que no cree, si hay alguien en tu casa que está frío, si hay alguien en tu casa que está alejado de las cosas de Dios, si hay alguien en tu casa que está en duda, en incredulidad, ten fe, ten esperanza con esta epifanía, con esta manifestación de Dios. Pues también Dios los hace herederos, miembros del cuerpo, partícipes de las mismas promesas, porque por uno hay para todos. Esto lo recuerda Pablo. Por uno hay para todos. Y fíjate, hay más de parte de Pablo para que tú sepas esto, porque si tú estás bien, si tú has celebrado la Navidad, si Cristo ha nacido en tu corazón, si le has adorado, si estás cumpliendo como Dios manda y te entiendes creyente y te entiendes hijo, hija de Dios, y en tu casa no hay ese mismo espíritu o no hay esa misma entrega o es una lucha diaria la conversión de otros para acercarse a Dios, aquí tenemos que ver algo muy importante. Pablo también nos habla en 1 Corintios capítulo 7 versículos 12 al 14, hermanos y hermanas, que el cristiano santifica al no creyente o al no practicante. Y aquí hay una bendición para ti que responde a todas las preguntas que teníamos al principio acerca de una familia dividida entre creyentes y no creyentes, entre los que reconocen a Dios y no lo reconocen, o aquellos que se cierran al plan de Dios. Pero escucha estas palabras de Pablo en términos del matrimonio, cuando uno de ellos cree y otro no cree. Fíjate lo que dice Pablo. A los demás les digo como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente y acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa. ¿Escuchaste eso bien? El esposo no creyente es santificado mediante su esposa y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Fíjate la esperanza que nos da Pablo, hermanos y hermanas. Para aquellos que tal vez viven en la casa apartados del camino del Señor, por ti que crees, son santificados, dice la palabra de Dios, y son consagrados. Claro que hay que luchar por la conversión de ellos. Claro que hay que acercarlos a las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Pero por ti que permaneces, hay bendición para los tuyos. El esfuerzo, la misión, el apostolado, el llevar a una persona a conocer a Cristo siempre en tu mente. Por voluntad, con libertad, sin empujar a nadie, sin obligar. Y en esa situación no te desesperes mucho. Sabes que por tú estar en las cosas de Dios, la bendición de Dios entra a la casa, al hogar, por uno que crea. Por uno que crea. Y tal vez este no es como la regla, pero tal vez esta es la excepción. Pero también ocurre, y eso es bendición para nosotros los que estamos preocupados por otros. La salvación, hermanos y hermanas, no es propiedad exclusiva de un pueblo. La manifestación de Cristo hoy con esta experiencia de estos tres hombres que vienen de Oriente a adorar a nuestro Dios en Belén, al niño que ha nacido por nuestra salvación, al Dios con nosotros, es de bendición para todos nosotros. Hay esperanza, hermanos y hermanas, no todo está perdido y la incredulidad y la falta de práctica de la fe no tiene la última palabra en tu casa, ni entre los tuyos, ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tu familia. Hoy, hermanos y hermanas, dejemos que nos cambie la ruta el Dios del cielo. Hoy dejemos que la estrella nos identifique el camino que lleva a la salvación. Hoy dejemos, hermanos y hermanas, que podamos nosotros identificar el momento y el tiempo que estamos viviendo en la gracia de Dios. Y que este día sea de bendición, hermanos y hermanas, y así concluimos este periodo de la Navidad, de la santa infancia de nuestro Señor Jesucristo, que de bendición ha sido para nuestras vidas. Nos esperan otros capítulos importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Oremos. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos hoy, mañana con un nuevo capítulo, con una nueva meditación en el nombre de Dios. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, nos vemos pronto. Hasta luego.